Buenos días para Vamos a presentarte, Erika. Ya vamos con nuestra quinta ponencia. Erika Vargas se conecta desde Colombia y nos va a hablar acerca de la inocuidad, actualidad y su evolución. Adelante, Eri. Buenos días, Edgar, ¿cómo estás? Entonces, pues primero quiero agradecerte por este espacio. Buenos días a toda la comunidad. Bueno, el día de hoy pues quise hablarles sobre la actualidad y la evolución de la inocuidad, ya que en los últimos años nos ha puesto bastantes retos, ha evolucionado de manera pues muy rápida y ha hecho que las organizaciones nos adaptemos, nos volvamos más resilientes. Entonces, bueno, no me quiero avanzar esto ya. Bueno, mi nombre pues es Erika Vargas, soy ingeniera de alimentos, tengo una especialización en gerencia de procesos de calidad e innovación. Cuento con más o menos 10 años de experiencia en empresas de lácteos, panificación, chocolatería y en los últimos 8 años he sido auditora interna en BPM, HACCP, ISO 22000, BRC y normas del Sistema Integrado de Gestión, pues en estas organizaciones donde he tenido la fortuna de elaborar. Acá pues vamos a ver básicamente los mayores referentes de inocuidad en la evolución durante los últimos años, el tema de cultura de inocuidad, que es el tema que más supone un reto para todas las industrias en cuanto a inocuidad tiene que ver, y cómo va de la mano pues todo este tema de mejora continua de inocuidad, que también es otro de los retos, otro de los temas que todo el tiempo está rondando pues en la industria y que es importante que aterricemos un poco, lo integremos con el tema de inocuidad y sea cada vez más fácil implementarlo en nuestras organizaciones. Bueno, pues el objetivo, como ya lo planteamos, pues es como conocer esa evolución de la inocuidad en los últimos años y qué retos nos plantea o cómo nos ha dado la vuelta durante esa evolución. Acá podemos ver entonces, digamos que cogimos los años desde el 2016 cuando FISMA llegó como a revolucionar varios conceptos en la industria, entre estos llegó como a sacarnos un poco de la zona de confort con el tema de puntos críticos de control y nos abrió un poco más la mente a ver nuestros procesos en temas de controles preventivos, entonces ya nos ampliaba la mirada que hiciéramos un zoom en algunos procesos como control de alérgenos, limpieza y desinfección, y nos puso un reto bien importante porque tuve la oportunidad cuando recibí como la capacitación de este tema, ver cómo la industria se desestabilizó un poco, generó confusiones. Entonces, ahí iniciamos como un poco el cambio de esa visión que teníamos de cómo trabajar y enfocar el tema de inocuidad, pues desde esta norma. En el 2017, digamos que uno de los cambios importantes, pues fue el nuevo reglamento de controles oficiales del 625 de la Unión Europea, donde pues el enfoque fue mucho en cadena agroalimentaria, sistema basado en el riesgo. También acá volvemos a ver mucho el tema de riesgo y aunque todo este tema de enfoque basado en el riesgo nos ha rondado durante estos últimos años y nos ha planteado retos, digamos que lo hemos dejado muy superficial, pero vamos a ver cómo las normas a través del tiempo nos lo plantean y vuelven y nos ¿En dónde quedamos? Donde tú quieras. Bueno, retomemos acá. Creo que apenas habíamos pasado
lo que nos propuso FISMA en el 2016. Sí. En el 2017 la Unión Europea, con su reglamento de controles oficiales de la cadena agroalimentaria, también viene a hacernos un zoom en el tema de que nuestro sistema se basa en los riesgos que nosotros evaluamos pues de esa cadena agroalimentaria. Digamos que acá vamos viendo, empezando a ver elementos comunes que las normas nos han planteado a través de los años, y el primero es este tema de enfoque basado en riesgos, que ya lo vimos en una ponencia anterior. A veces nosotros lo abordamos siempre desde lo malo, y es importante que recordemos que el riesgo también lo podemos ver hacia eso bueno, hacia esas oportunidades que nos plantea el mundo, el contexto, la actualidad. Entonces, bien importante ir teniendo pues estos objetivos comunes que nos plantean cada una de estas normas, cada uno de estos reglamentos de inocuidad que ha puesto pues nuevos retos en la industria. En el 2018 entonces ya entra BRC con su versión 8 y ISO 22000 con su versión 2008. ISO 22000 acá nos hace un enfoque importante en gestión de riesgos operacionales y estratégicos. Acá es bien importante todo el tema de el compromiso de la dirección, que entra a ser parte importante de un sistema de inocuidad, y, y ese enfoque por procesos, dejar de vernos como esa área aparte, esa área que se responsabiliza de la inocuidad y ya, y es un tema suyo. Entonces, supone un reto bien importante, haciendo que la dirección se involucre, que la dirección empiece a generar recursos para la inocuidad, empiece a involucrarla dentro de sus estrategias y no se quede solo allá en la parte táctica. Y involucrar, hacer como esa, cambia también ese enfoque que nosotros tenemos piramidal de un proceso, de una organización, y vamos todo ya a verlo en forma lineal, en forma de cadena, que los procesos estén interactuando todo el tiempo y se involucren. BRC en este año nos pone también acá, nos empieza a enfocar algo bien importante, algo bien interesante que veo desde mi punto de vista, y es el tema de la clasificación de las zonas de alto riesgo y cuidados especiales o cuidados especiales a temperatura ambiente en los procesos, porque también las normas hoy en día han evolucionado mucho a que nos volvamos prácticos, a que nos enfoquemos en las partes críticas, a que mi sistema de inocuidad no sea igual de estricto o exigente o maneje el mismo tipo de acciones correctivas o medidas en todas las etapas del proceso, sino que demos prioridades. Entonces, cuando nosotros damos prioridades, también eso se nos convierte en un tema de recursos. La gerencia también entonces ya le cambia el chip de las cosas y ya dice, no, venga, yo no voy a hacer, por ejemplo, a gastar mis recursos en un control de patógenos en todas las etapas del proceso, sino venga, hagamos una evaluación concienzuda, teniendo en cuenta los riesgos que supone cada una de esas etapas del proceso, y me enfoco o invierto de pronto más recursos, más análisis, más tiempo, más conocimiento en ciertas etapas que en otras. Entonces, es un tema también interesante que surgió acá con esta versión de BRC. Acá en BRC también ya nos empiezan a hablar del tema de fraude alimentario, cultura de inocuidad, que empieza a ser otro tema común que empieza a surgir en estos reglamentos de inocuidad que van surgiendo a nivel mundial. En el 2019, el Códex también hace una actualización y una evolución importante, porque también se vuelve, nos empieza a demostrar que las normas se han vuelto más amigables, más prácticas, que quieren que nosotros en realidad comprendamos qué es lo que queremos hacer en nuestro proceso, y que no se vuelva como tan ladrilludo el tema, que se vuelva este tema de inocuidad sea un tema que vaya pues desde nivel operativo a gerencial y todos lo comprendamos de la misma manera, sin importar si somos del área de calidad o somos ingenieros de alimentos o somos expertos en sistemas de gestión de calidad o inocuidad. Entonces acá el Códex en el 2019, digamos que también nos quita un peso de encima importante en cuanto a HACCP, y es que nos quitó ese ladrilludo árbol de decisiones para encontrar un PCC, nos empieza también a hablar mucho de cultura, y otro de los cambios importantes es que digamos que nos abre mucho más la mente
o nos ayuda a comprender un poco más el tema de la relación entre BPM y HACCP y cómo implementarla de manera más práctica en nuestras organizaciones. En el 2020, entonces, nuestro Sistema Global de Seguridad Alimentaria también, digamos, que hace cambios importantes. Cambia, digamos, mucho el lenguaje de la norma, nos habla también de enfoque por procesos, también nos empieza a tocar el tema de fraude alimentario. Y ya en el 2021, nuevamente el reglamento europeo del 852 nos habla también nuevamente de cultura e inocuidad, compromiso de la dirección, vuelve, incluye que esa parte estratégica, que la parte gerencial debe involucrarse con todo este tema de inocuidad. Entonces, vemos que a través de estos años, digamos que las normas básicamente lo que se han vuelto es un poco más amigables para que las comprendamos, para que no se vuelvan de pronto esos requisitos que se dejan a disposición de lo que cada uno comprenda, sino que nos va dando herramientas incluso de implementación, nos ayuda a que la gerencia se involucre más en estos procesos de inocuidad, que se involucre en todas las áreas de la organización, nos sigue, digamos, como que marcando mucho que nosotros debemos trabajar basándonos en el riesgo, pero también nos abre mucho la mente a que ya el riesgo no es solo visto desde lo malo, desde todas las cosas malas que ocurren en mi proceso, sino también de qué oportunidades yo puedo identificar para trabajar en esas oportunidades también y hacer las aliadas y que cada vez faciliten más nuestro proceso. Toda esa facilidad, digamos, de cosas que nos van dando las normas a través del tiempo, permiten que la inocuidad sea llevada a todo nivel y que vayamos creando cultura. Es por eso que yo concluyo como que esos nuevos retos de inocuidad, de acuerdo a como todo lo que nos plantean esas normas, es que el centro de todo se va convirtiendo en que debemos crear cultura, en que ya la inocuidad no es algo que calidad impone, no es algo que toca hacerlo porque pues si no tenemos una no conformidad cuando venga una auditoría. La cultura también nos propone retos de que nosotros no debemos trabajar para una auditoría o debemos trabajar para cumplir una norma y certificarnos y que sigamos manteniendo el estatus que yo tengo en la organización, sino que la cultura nos reta a que trabajemos bajo un propósito, a que sepamos el porqué de las cosas, a que la inocuidad se convierta ya más en un hábito y no en algo pues como que difícil que tengo que cumplir en el día a día. Dentro de los retos importantes que nos plantean, entonces, digamos que las normas de inocuidad está el tema de trazabilidad, un tema bastante importante, significativo, porque nosotros vemos que hoy en día industrias importantes han tenido algunos problemas que han generado recall y cuando nosotros tenemos esos casos que se nos salen de las manos y se convierten, pues infortunadamente en un recall, la trazabilidad entra a ejercer ahí un papel súper importante para que en el menor tiempo posible controlemos estas situaciones. Entonces, está acá como dentro de esos retos de que una de las cosas que nos puede apalancar la cultura es que esa trazabilidad sea cada vez más amigable, se lleve de manera más fluida y que nos permita actuar de manera más rápida en caso de que infortunadamente algo se nos salga de las manos o no lo hayamos tenido mapeado y se convierta en un recall. Otro tema o reto importante es el tema de alergias e intolerancias alimentarias, que es un reto que yo lo amarro mucho a la inocuidad porque digamos que la inocuidad, uno de sus principios es que yo debo proteger la vida de las personas que consumen el alimento que yo estoy ofreciendo. Entonces, este tema de alergias es bien importante, significativo en la actualidad porque es un reto que nos ponen nuestros consumidores y por eso pues lo pongo acá como en esos retos de inocuidad que tenemos que trabajar y donde la cultura también nos va a ayudar a apalancar y a llevar como de manera más fácil, porque cuando en la cultura yo creo conciencia del impacto que tienen mis acciones, pues digamos un programa alérgenos o algo así también se va a llevar de manera fluida en una organización y va a hacer que las personas involucradas en el proceso, al ser conscientes de lo que eso impacta, digamos que adapten más fácil esos controles o esos
lineamientos operativos que impliquen nuestros procesos. Otro de los retos importantes es el tema de fraude y food defense. Digamos que esto también nos ha traído como la visión de muchas cosas. Con fraude nosotros ampliamos nuestra visión al mundo. También nos basamos mucho en casos que ya han ocurrido, en lo que le han ocurrido a otras personas. Y acá viene un tema bien importante en cultura, y es que nosotros debemos, cada vez más el mundo nos ha retado a que debemos tener comunidades de conocimiento como esta que nosotros tenemos con la Universidad de ISO y que Edgar nos ha ayudado a promover, porque cuando nosotros escuchamos lo que le ha pasado a los demás, vemos casos de la vida real, compartimos cuáles son nuestros problemas, nuestras dolencias, qué hemos hecho, qué nos ha funcionado y qué no, eso nos permite también que nosotros con el tiempo digamos, sea más fácil tener, digamos, medidas de prevención en la industria y que nuestros colaboradores vean ese impacto y nos, digamos, colaboren o ayuden en cada uno de los procesos a que esos controles que nos reta la inocuidad, pues digamos que sean más fáciles de implementar. Y definitivamente el tema de enfoque basado en riesgos y estrategia, ver la inocuidad pues desde la estrategia es otro de los retos que sigue pues como muy vigente y que va a seguir manteniéndose, porque es bien importante que nosotros, digamos que desde el objetivo que tiene una organización como tal, donde va a involucrar el tema de ventas, el tema de medio ambiente, el tema de cuidar a nuestros colaboradores, nosotros como inocuidad vayamos ahí en una visión integral involucrado como en esos objetivos y que no nos vayamos quedando como parte, sino estemos ahí como desde la gerencia involucrados y no supongamos como algo adicional o algo, no, la inocuidad entonces nos toca hacerle un rubro aparte, sino que vayamos viendo todo de forma integral y eso también va a ayudar a movilizar y a que las responsabilidades no solo se recarguen en áreas de calidad o en áreas de producción en una organización. Bueno, acá entonces ya hacemos como un enfoque más, un zoom a cultura de inocuidad y pues de esto empezamos a ver como varios conceptos, varias cosas, pero acá como que reuní un concepto que me parece importante y es que la cultura de inocuidad o la cultura en general en una organización es el resultado de esa coherencia que hay entre pensar, decir y actuar. Entonces, acá viene un tema bien importante cuando nosotros vemos todo como estrategia o como ese compromiso de la dirección que las normas nos han planteado, y es que nosotros solo podemos liderar con el ejemplo. Entonces es muy importante esa coherencia de lo que yo estoy promoviendo desde mi estrategia, desde lo que yo estoy promoviendo desde mis objetivos, cómo lo llevo, digamos, a todo nivel y cómo actúo yo frente a eso. Porque, por ejemplo, en retos de inocuidad, algo tan básico como ahorita mencionaba, una de las políticas que nos pide ver es de tener establecida, Rivelina nos mencionaba, en cuanto, por ejemplo, el uso del celular, que es algo, o de aparatos electrónicos en un proceso de fabricación o de elaboración de un producto. Entonces, como yo, digamos, desde la gerencia establezco una norma, por ejemplo, de no ingresarlo o no usarlo. Pero cuando yo como gerente o yo como líder del proceso ingreso a ese proceso de fabricación y yo lo estoy ingresando, lo estoy usando, entonces no hay una coherencia entre lo que yo estoy promoviendo o diciendo y lo que yo estoy haciendo. Entonces a veces hay cosas tan básicas como estas que es importante que desde el liderazgo se empiecen a llevar para que nosotros solo, mientras pensamos, decimos y actuamos, promovamos como esa cultura. Es como de las cosas más importantes porque si nosotros en inocuidad, uno de los principios básicos es, por ejemplo, el lavado de manos, que es un hábito que toda persona de la industria de alimentos debe tener, pero que a veces es muy difícil, sobre todo, llevar a que se haga pues en los momentos exigidos. Por ejemplo, cuando cambio de actividad o hago un cambio de una zona a otra, de un proceso a otro, muchas veces nosotros como somos los líderes del proceso y no estamos fabricando el producto, no hacemos el lavado de manos, pero promovemos en cultura inocuidad
que si no cumplimos nuestro primer principio básico, que es lavado de manos, ponemos en riesgo la inocuidad, vamos a tener no conformidades, vamos a tener reclamos, vamos a poner en riesgo la salud de nuestros consumidores. Entonces, promovemos eso como estrategia, pero a veces no lo cumplimos. Entonces, como yo soy el líder, entro al proceso, no me lavé las manos porque como yo no voy a coger un producto, pero eso lo están viendo las personas de mandos medios, las personas operativas, y si yo no muevo esa cultura con mis actos, entonces pues ellos van a decir, no, quizá esto no es importante, no es tan importante como nos lo están promoviendo. Entonces pongo esos ejemplos como básicos que a veces nos pasan y a veces queremos mover cosas más grandes con este tema de cultura, pero si vamos a esos detalles, a esas cosas básicas, a veces no las estamos haciendo promoviendo. Entonces es importante, pues eso desde cultura. Desde cultura también entonces me parece importante que tengamos en cuenta que la cultura se construye permanentemente, y eso lo vemos nosotros con la industria. Nosotros venimos hace más o menos en los últimos 10 años evolucionando en normatividad, evolucionando en los retos que nos pone la inocuidad, pero cuando vamos a ver desde el principio, desde nuestras primeras normas más básicas, desde las versiones incluso 2015, de las normas más importantes que nosotros tenemos, venimos trabajando los mismos temas, enfoque basado en riesgo, todo el tema de controles preventivos, programas prerequisito, y muchas veces no nos damos cuenta que esto es un trabajo que ha venido, pues, digamos, como evolucionando desde hace tantos años, pero que solo hasta ahora, por ejemplo, en estos últimos años, como que empezamos a ver resultados y nos podemos empezar a relajar en programas básicos como BPM, como saneamiento, ya de pronto la gente tiene más interiorizado el tema de peligros físicos, químicos, biológicos, ya se lo saben, ya lo promueven, pero pues si vemos es un tema que se empieza a trabajar desde mucho tiempo y que solo después de hacer millones de esfuerzos es que se empiezan a ver los resultados. Entonces, pues definitivamente la cultura solo pues nos la confirma la evolución de ese tiempo y la evolución de esa repetición y practicar y hacer y no dejar de hacer y no rendirnos, básicamente. Bueno, acá pues me gustaría como compartir algunas cosas de tema de cultura e inocuidad que podemos empezar a promover. Entonces, dentro de las que mencioné acá que me parecen pues que con las que podríamos iniciar, es encuestas de percepción de valores y cultura a todo nivel en una organización, desde la parte operativa hasta la parte gerencial, poder evaluar qué percepción tienen ellos en cuanto a valores y cultura e inocuidad, evaluarla, establecer planes de acción con esas encuestas. Eso nos va a ayudar a enfocar nuestros esfuerzos o la forma en cómo comunicamos a las personas la importancia de la inocuidad. Importantísimo los programas de reconocimiento, involucrar a todo el personal de la organización. En la ponencia de Ribelino veíamos todo este tema de no conformidades, todo este tema de acciones correctivas. Es súper importante involucrar a la parte operativa. Hace poco estuve en una charla donde una persona nos decía, en nuestra organización está prohibido pasar planes de acción o acciones correctivas donde no haya sido involucrada la persona operativa de ese proceso, porque ellos muchas veces tienen la solución a las cosas y a veces los dejamos a un lado, no los escuchamos, no nos parece relevante lo que dicen o como no les ayudamos a que ellos aterricen sus ideas. Entonces es bien importante que esta parte operativa se involucre, conozca toda la parte, digamos, estratégica desde la cabeza de la organización y que cuando ocurren problemas, tenemos no conformidades, estas personas sean las que nos ayuden también a buscar la solución, se involucren, pero que también nosotros los reconozcamos de alguna manera, porque al fin y al cabo somos seres humanos que nos gusta que nos reconozcan, que nos feliciten, que nos hagan sentir importantes. Entonces siento que en cultura es bien importante cuando
desde todo nivel la organización se siente reconocida, se siente que está aportando, se siente que hace parte de algo. Em, Otra de las cosas importantes, pues, es el tema de estrategias de comunicación efectivas. Entonces, estar midiendo si lo que yo estoy comunicando se está comprendiendo como yo quiero que se comprenda, o simplemente comunico y, pues, yo dije: "Bueno, cumplí, pues, el check de comunicar, ya está, socialicé la nueva política, check, ya está". Pero es importante que yo valide qué fue lo que se comprendió, si al menos la mayoría de las personas que están involucradas comprendieron lo que yo quise comunicar o se dio para otro tipo de interpretaciones o entonces eso es bien importante porque a veces digamos que en cuanto a inocuidad hay cosas que son complicadas, hay cosas de normas que incluso a veces nosotros los expertos interpretamos de distintas formas, comprendemos de distintas formas, entonces es importante asegurarnos que esas áreas como ventas, logística, toda la parte operativa está comprendiendo de la forma en que yo quiero que se comprenda. Importantísimo también en cultura de inocuidad, considero la capacitación orientada al desarrollo del personal. Em, Normalmente uno se da cuenta que a la gente le gusta aprender cosas cuando la gente se empieza a sentir que hace parte de ese sistema de inocuidad o de un proceso en general, le empieza a interesar temas. Entonces, es bien importante que nosotros identifiquemos en nuestros procesos qué temas le interesan a qué grupos de personas y promovamos que esas personas se vayan volviendo expertas. Entonces, por ejemplo, yo pongo un tema y es un panadero. Entonces está la persona que fabrica ya el pan y que debe tener en cuenta muchos controles, o la persona que está manejando el PCC de mi proceso. Y yo le digo que tiene que controlar el PCC, que tiene que llevar este formato, que me tiene que llevar esta temperatura y que si no, pues que alerte al líder de su proceso si esa temperatura no cumple. Pero es bien importante que yo a esa persona la empiece a formar, le empiece a dar capacitaciones más en cuanto a ese proceso que él está teniendo, qué implica, que cumpla o no la temperatura, cómo yo puedo mejorar, digamos, mi proceso para que esa temperatura no me varíe tanto. Entonces, empezarlo a formar de manera técnica, uno se lleva muchas sorpresas en cuanto a eso y es que uno se da cuenta que hay gente que tiene dones súper importantes, que le gustan más cosas de las que uno cree. Entonces, siento que la capacitación a veces no se debe volver como tan general. A todos les hablo hoy de PCC y hay personas que no manejan el PCC, que no están en un área donde ni siquiera tienen cercanía al PCC y yo le doy una capacitación de eso. Entonces ahí primero estoy perdiendo recursos porque pues estoy capacitando personas que de pronto pues eso no los va a movilizar, no les va a interesar, no tienen que ver con el tema, entonces nunca lo van a aplicar. Entonces es bien importante que esa capacitación, a veces no por cumplir yo con un programa de capacitación, unas horas de temas como porque sí, sino que sean muy orientados a desarrollar a mi personal, a mis áreas de proceso, a lo que en realidad están aplicando para que eso les dé sentido. Y cuando yo le veo el sentido a las cosas, también ahí estoy creando cultura de una u otra manera. Importante entonces ahí viene la demostración del porqué de las cosas. Entonces a veces nosotros digamos que promovemos la inocuidad como imponiendo cosas o diciendo hay que cumplirlas porque si no el auditor viene y nos pone una no conformidad, o hay que hacer esto porque si no el ente certificador viene y nos cierra, nos pone una multa, bueno, en fin. Pero muchas veces olvidamos de que este tema de cultura o de que la gente se convenza porque es importante su labor o porque es importante lo que él hace, es viendo más desde el por qué. No solo haz esto o cúmplame con esto ya, sino por qué, para qué hago las cosas, es bien importante en este tema de cultura. Y una retroalimentación constante entre las partes es bien significativa, saber si lo que yo estoy haciendo con todas estas estrategias me está sirviendo para algo, la gente ve que no, venga, definitivamente que
usted me reconozca todo el tiempo como que no, no me funciona, o sus reconocimientos me gustan, pero ¿por qué no los hacemos de esta forma que me harían motivarme más? Entonces, o como desde otras áreas nos dicen, venga, calidad, es que usted me hace estos requerimientos, pero yo siento que me falta algo más, que necesito una capacitación sobre este tema o que necesito su acompañamiento desde X parte del proceso. Entonces es bien importante que nosotros mantengamos buzones de sugerencias, métodos de retroalimentación a todo nivel para que, pues digamos que todo el tiempo nos estén retroalimentando, nosotros sepamos si lo que estamos haciendo está de verdad movilizando o cómo le doy la vuelta como a esto y promuevo ahí temas de cultura, que es como de los retos más importantes que tiene en este momento la inocuidad. Y por último, ya ver acá el tema de mejora continua e inocuidad. Entonces, pues como todo hoy en día en las organizaciones, pues y como vemos ese avance tan importante que ha tenido la inocuidad, nos pone el reto de estar mejorando continuamente. Y para eso, pues digamos que planteo acá como unos puntos importantes. Entonces, entre esos, el aprendizaje del error es bien significativo para que nosotros veamos que en realidad estamos mejorando continuamente. Ya Rivelino también nos ponía algunos ejemplos y es que a veces en nuestros procesos nos empiezan a pasar cosas repetitivas y a veces no nos damos cuenta. Entonces, el error nos supone una base importante para que nosotros mejoremos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, algo bien importante, hay una práctica que en la organización en la que estoy actualmente hemos adaptado y nos ha permitido mejorar nuestros procesos, y es que sin tener no conformidades ni nada, pero no, es una práctica bien interesante y es que nosotros hemos implementado como un mecanismo donde estamos alerta, tenemos una alerta de los recall o de los problemas pues significativos que han tenido algunas organizaciones. Entonces, cuando hay una alerta de un recall de una organización, nosotros enfocamos todos nuestros esfuerzos a hacer la mayor recolección de información sobre ese recall que se realiza y empezamos a validar, bueno, venga, ellos que encontraron, qué les pasó, listo. Y empezamos a comparar si a nosotros nos sucediera, qué tenemos y qué no tenemos frente a esa situación. Entonces eso nos hace ponernos alertas como, venga, tengo un programa, por ejemplo, de alérgenos, pero mira que a ellos el recall se les dio porque, no sé, dejaron de validar los puntos de difícil acceso en el tanque de almacenamiento de una leche en polvo. Nos pasó hace poco algo parecido. Y nosotros teníamos nuestro programa de limpieza y desinfección, teníamos involucrado ese tipo de tanques de almacenamiento de leche en polvo, pero habíamos dejado de lado unos filtros y esos filtros en el caso de la organización donde se ocasionó el recall era lo que les había generado como la contaminación con salmonela, específicamente un patógeno en ese caso, y eso nos ayuda a nosotros a poner la alerta y a mejorar nuestro programa de limpieza y desinfección que teníamos para ese equipo crítico en el programa de alérgenos. Entonces, digamos que aprender del error no solo nuestro, sino de lo que nos muestra el contexto. Hoy en día todo este tema de la tecnología nos permite como que nosotros investiguemos, conozcamos casos pues de otras industrias, este tipo de comunidades de aprendizaje nos permite que nosotros nos evaluemos desde adentro, no solo con cosas que nos han pasado, sino con cosas que le pasan a los demás que pueden ayudar a que no nos vayan a suceder a nosotros. Entonces, importante, por eso pues como que lo tengo acá como un ítem importante en tema de mejora continua. Estarnos actualizando constantemente del contexto de la organización, de nuestro proceso. Entonces, lo que está sucediendo en el mundo, las necesidades de los consumidores, la actualidad, qué está sucediendo con nuestra competencia. Entonces, hoy en día también las normas nos han llevado a que nosotros estratégicamente montemos todos nuestros sistemas de gestión teniendo en cuenta esos factores políticos, ambientales, sociales que hay en nuestro contexto. Entonces, me parece también importantísimo para que nosotros lo involucremos como base de nuestros planes de acción o nuestros focos de trabajo cuando digamos que vamos a hacer toda esa planeación de nuestro proceso.
porque a veces las normas nos proponen o nos plantean cosas que nosotros empezamos a ver que en el mundo o que en otras industrias no funcionan, o que ya se implementaron de X manera y no funcionaron. Entonces, cuando nosotros estamos actualizados frente a eso, ya nos ahorramos ahí ese tiempo de implementarlo. Ah, yo pensaba implementarlo así, pero ya estoy viendo que la tendencia es que eso no está funcionando así, no está dando los resultados esperados, entonces eso me va a ayudar a que yo mejore más rápido y a que, digamos, como que me adapte mucho más a esas necesidades que me impone pues el mundo frente a inocuidad. Bueno, este ya lo he mencionado porque va inmerso en los otros, entonces las redes de aprendizaje y conocimiento son bastante importantes porque pues nos permite intercambiar qué es eso que nos funciona, qué es eso que definitivamente no, o pedir consejos, pedir ayudas, venga, tengo este problema, he intentado de estas formas, no me ha funcionado, y pues de repente hay alguien que entra y ya le pasó eso, o tiene otro punto de vista y aporta pues a nuestro proceso. Otra de las cosas que supone que, pues, que nos ayuda como a mejorar continuamente frente a inocuidad es que la estrategia que yo tenga inocuidad y como todo, cómo lo llevo desde el liderazgo, esté siempre visto de forma integral, haya como un engranaje y que no se separe como de los objetivos principales o del propósito que tiene una organización, sino que vaya inmerso. Entonces, hace poco tuve la oportunidad de tener una auditoría con una persona que, digamos que tiene como una visión más global de estos temas de trabajar en riesgos, de implementar planes de acción en mis partes críticas del proceso. Y él nos decía, es bien importante que cuando nosotros hacemos una planeación o hacemos focos de trabajo, planes de acción para atacar problemas que yo tengo en cuanto a seguridad de los alimentos, en cuanto a inocuidad, yo haga un cascadeo desde lo que quiere mi organización, a qué riesgo estratégico yo le estaría apuntando si eso se me sale de las manos, y de ahí para abajo empieza a ver cómo eso va amarrado con las necesidades que yo tengo en mi proceso. Él incluso nos recomendaba que eso fuera siempre en tipo matrices, que tengan muy presente esa parte estratégica para que yo desde esa estrategia, desde esa parte de la dirección pueda promover, pues que a eso le demos como un zoom, una importancia, se le asignen recursos, se ayude a movilizar, se puede involucrar áreas que a veces están como muy alejadas de este tema de inocuidad como mercadeo, logística. Entonces, es como ahí la recomendación que hay pues como frente a este tema. Y pues por último, evolucionar en el tema de gestión por proceso y gestión de riesgo es también bien importante porque si bien vemos que como desde el 2015 nos están diciendo, venga, siempre gestione sus procesos basados en el riesgo, venga, rompa ese ciclo de una pirámide de procesos y haga todo en forma de cadena, nos hemos quedado de pronto como en evaluar esos riesgos o en trabajar esos procesos con todas esas estrategias que hay como desde el 2015, desde el 2016. Entonces, digamos que actualmente debemos basarnos más en lo que ya nos ha sucedido, en lo que sí nos funciona y en lo que no, y evolucionar en este tema más como desde cómo yo lo veo de manera integral, digamos, aliándome con áreas como gestión ambiental, en áreas como mantenimiento. Entonces, es bien importante como que ese engranaje se dé siempre de manera más integral para que la inocuidad no sea como algo adicional a nuestros procesos, sino que sea algo que va inmerso, pues como desde la estrategia de cada uno de los procesos que está involucrado y como que llevemos a la par, trabajemos varios temas de diferentes áreas a la vez y sea más fácil como mover los requerimientos que nosotros como inocuidad tenemos en un proceso. Ya pues como conclusiones, pues definitivamente la inocuidad ha evolucionado de forma muy rápida, pero también nos ha permitido ser más prácticos,
Y esa practicidad ha permitido que nos adaptemos a las necesidades de la industria y del consumidor al mismo tiempo. Entonces, necesidades de la industria en cuanto a recursos, siempre la importancia de que nuestra gestión vaya vista de forma integral nos va a suponer ahorro de recursos y eso mueve mucho la parte estratégica de una organización. Y al mismo tiempo esas necesidades que los consumidores pues nos han planteado en los últimos años. Em, y pues para concluir, esos retos pues, están orientados a asegurar cultura, sincronización de la estrategia organizacional y la inocuidad, y la evolución en cómo se evalúan y se gestionan esos riesgos también desde las oportunidades que yo voy identificando, aprendiendo de lo que me ha sucedido durante todos estos años de trabajo en inocuidad. Listo, eso sería todo. Muy bien, No Erika, sé qué fíjate, dudas, preguntas. sí, aquí tenemos algunos comentarios. Dice Verónica López, si quieres dejar tu diapositiva, ándale. Sí, Dale. porque como que negro no nos vemos bien. Entonces necesitamos colores. Ok, mira, Eri, aquí Vero López nos indica, muchas gracias, Erika, excelente tu ponencia. Algo importante que mencionaste es el reconocimiento y el que lidera la organización. Tiene que tener una visión no solo de su empresa, sino de su personal, ya que la mano de obra es la principal herramienta para que se emita un producto de calidad y más en este rubro de los alimentos. Sí, Marisol Durán así es. nos dice, excelente tema, muchas felicitaciones. Como bien mencionas, la involucración, la capacitación, la concientización y la congruencia son aspectos fundamentales para promover una cultura organizacional y por ende una mejora continua. Esto es una relación de cadena en lo que hagamos o dejemos de hacer, impacta directamente en los aspectos de inocuidad. ¿Cómo ves, Eri, lo que comenta Marisol? Súper, muchas gracias por sus comentarios. Sí, definitivamente una de las cosas que mencioné y vuelvo como no sé, últimamente la promuevo mucho porque he visto los resultados y los cambios en las organizaciones y es que la parte operativa de la organización necesita también involucrarse mucho en esa parte técnica y estratégica pues de las mismas organizaciones y nos vamos a llevar sorpresas interesantísimas, muy interesantes cuando involucramos en esos temas que hace unos años teníamos mucho ese mito o esa venda de que era de los gerentes, que era de los líderes. No, o sea, créeme que eso va a movilizar muchísimo y nos va a promover la inocuidad de una manera significativa. Es correcto, Eri. Y Patti González, mira, nos escribe, en el Día de la Inocuidad Alimentaria recientemente se mencionaba la participación del consumidor en la cultura de inocuidad. Y fíjate la pregunta, ¿cómo educar al consumidor en este tema de la cultura de la inocuidad? Digamos, ahí es un tema bien importante y esto viene dado hoy en día desde todo punto de vista y es de cómo las organizaciones se involucran hoy por medio de las redes sociales y tienen una comunicación constante con sus consumidores. Y es que, por ejemplo, yo, ¿cómo lo veo ahí? Desde el tema de quejas, reclamos y sugerencias, que es como una parte o un área que a veces nosotros descuidamos o la tenemos muy automática y hay muchas organizaciones que caemos en el error de que tú respondes una queja, reclamo o sugerencia reponiendo el producto, dando una ancheta de productos, una carta muchas veces automática que tú descargas y das respuesta al consumidor. Y ahí es donde perdemos cómo el consumidor se lleva una idea errónea de lo que es la calidad o la inocuidad en las organizaciones. Entonces es como yo involucro esa respuesta que sea más personalizada, si hay la posibilidad que yo me comunique con esa persona vía telefónica, eso nos va a ayudar a que tanto yo le aclare cosas, porque a veces los consumidores tienen mitos de nuestros productos pues súper raros. Por ejemplo, hay un mito bien importante que tienen los consumidores de un producto y es el chocolate de mesa. Escuché varias veces
que hay un mito de que es hecho con sangre de toro y entonces que lo prohibían para consumir y bueno, hay unos mitos que hay de muchos productos si quisiéramos ver. Y a veces la gente entonces le salió, no sé, justo en su chocolate, a esa persona le salió hoy, no sé, una veta de algo rojo. Y si él tiene ese mito, él va a decir, no, me salió acá sangre de toro en el chocolate. Cuando él pone la queja, y a nosotros nos ha pasado mucho en las organizaciones que yo he trabajado, que a veces nuestros clientes ponen unas quejas desde la percepción de ellos. Por ejemplo, le sale un pedazo de plástico color blanco y ellos ponen en su queja, me salió un pedazo de diente. Incluso alguna vez llegué a ver una queja así, y era un pedazo de plástico blanco. Entonces, es bien importante desde este punto de vista que nosotros tengamos un contacto con ese consumidor y le demos la importancia a esa percepción que el consumidor se está generando de nuestro producto o de nuestro proceso. Entonces, es como yo me comunico y le doy al cliente esa información de primera mano. Qué diferente sería yo en vez de mandar una carta automática que la envía, incluso, no sé, a veces las secretarias de gerencia, y que lo llame el jefe de calidad de esa organización y le dé una respuesta y lo oriente, no, mira, en nuestro proceso hay ciertos controles, no sé qué, nosotros nos acogemos a estos lineamientos, por ende, pues eso no podría ser un pedazo de diente, podría ser esto, pero muchas gracias. Incluso uno ahí puede recoger sugerencias de los consumidores o aclararles cosas que va a ayudar a promover desde el objetivo de la organización, que es vender más, cómo queda desatisfecho un cliente de esta manera y va a promover el consumo del producto. Entonces, es bien importante manejarlo desde ese tema de quejas, reclamos y sugerencias que a veces lo dejamos como a un lado. Sí, de pronto es un indicador para nosotros mejorar internamente, pero la gestión que le estamos dando a veces de pronto no es tan trascendental y eso no permite que haya como ese tema de cultura también de inocuidad en consumo. Edgar, no te escuchamos. Totalmente, Eri. Te estaba hablando con el micrófono cerrado, perdón. Y aquí fíjate, Cristian nos pregunta, ¿cuándo consideramos la limpieza y cuándo la desinfección? Bueno, recordemos que la limpieza y desinfección pues son dos temas muy importantes, muy diferentes, digamos, se complementan, pero son totalmente diferentes. En la limpieza pues nosotros removemos la parte visible de suciedad, removemos residuos de materia orgánica, y en la desinfección nosotros estamos reforzando el proceso de limpieza, pero estamos, digamos que eliminando más temas microbiológicos. Entonces, pues digamos que siempre debería yo llevar a cabo las dos cosas. Claro que eso solo no me lo daría mi tipo de proceso. Si yo estoy manejando lácteos es muy distinto a si estoy manejando de pronto confitería. Eso ya viene dado por el análisis de riesgos que tenga tu proceso, viene dado por la realidad de mi proceso, resultados de análisis microbiológicos, análisis de tendencias de resultados. Si yo mido mi limpieza con luminometría y mido mi desinfección con microbiología, analizar las tendencias de mis últimos meses es bastante importante para cuando yo tomo cualquier decisión en qué medidas voy a tener en mi proceso. Muy bien, ok, Eri. Fíjate, volviendo a la caja de chocolate, aquí en México, cuando llegaron las cerveceras, aquí en México, estoy hablando de 1900, aquí en México la gente tomaba mucho pulque, que es una bebida que se hace de la fermentación de los magueyes. Aquí en México hay muchos magueyes, es como un tipo de cactácea. Y las cerveceras, cuando llegaron a México, comentaban que para fermentar el pulque se le colocaba excremento. Fíjate cómo es que la misma competencia de las cerveceras hacía que la gente evitara consumir el pulque para que consumieran la cerveza. Entonces, y ahorita vino Es a mi mente lo que tú comentas del chocolate, ¿no? A lo mejor alguien, una dulcera, comentaba que el chocolate, no sé, quiero pensar que a lo mejor fue por ese tema, ¿no? Pero bueno, cómo es a veces el mercado desleal. Sí, Y ya, así es. sí, o sea, y bueno, pero bueno, son prácticas éticas que no debemos de hacer. Y ya por último, nuestra amiga Keila Sotelo desde Venezuela nos escribe. Te escribe, Erika, excelente tema, ya que tenemos que atacar el comportamiento del personal para alinear los valores y la cultura.
Pues mi querida Erika, pues muchas gracias por tu ponencia. No sé, ¿quieras despedirte con algo? No, muchas gracias Edgar a ti por la oportunidad, por el espacio y por mantener esta comunidad viva para seguir haciendo acá un aprendizaje colectivo. Gracias pues a todos los que se conectaron, participaron, enviaron sus comentarios.